Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es José, es mi tocayo. Y bueno, él nos está acompañando porque estará compartiendo con todos nosotros su historia, su testimonio. Y bueno, pues sin más preámbulos, voy a dejar que él se presente a sí mismo y que nos empiece a contar sobre sí, sobre su persona. Y estará compartiendo con nosotros cómo fue que redescubrió la fe católica, la fe de nuestro Señor Jesucristo. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Pues bueno, me voy a hacer a un lado y pues voy a Sí. dejar que tú nos empieces a contar primero sobre ti. Preséntate y compártenos tu historia. Pues soy José, y estoy aquí en San Diego. Y recientemente regresé a la Iglesia Católica hace como año y medio. Y sí estoy bien apasionado, estoy bien emocionado. Y también pues sí me da a veces tristeza que muchos católicos pues no conocen mucho su fe. Y muchos protestantes tienen miedito a que se acerquen. Un poco de mi historia, pues hace como 3, 4 años, a través de una experiencia de carrilla que me dieron en un grupo de jóvenes, me salí de la Iglesia Católica, empecé a buscar otros grupos y di con un grupo protestante. Yo no sabía nada del protestantismo, no sabía lo que era. Yo pensé que todos éramos iguales, amábamos a Jesús y me cayó de sorpresa que poco a poco era muy diferente al catolicismo. Me empecé a involucrar en el protestantismo. Conocí mucha gente muy amable, muy amorosa, amaban muchísimo a Jesús. Y de ahí me invitaron a un grupo de discipulado. Y es ahí donde me metí de lleno a la Biblia y empecé a investigar y me encantó. Me enseñaron a hacer misiones, a evangelizar afuera y a orar. Entonces, para mí era algo muy, muy nuevo. Me llamaba mucho la atención la música, las predicaciones, y más que nada el ejemplo de ellos, cómo amaban y cómo llevaban el evangelio. Y yo sin saber, pues, no veía mucho, pues no veía los errores bíblicos, no veía en qué estaban mal. Y para mí, pues, por mi ignorancia, pues, me fui metiendo, ¿no? Después de que ya estaba en ese... Bueno, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, solo, ¿qué denominación era esta iglesia a la que estabas asistiendo? No tenía denominación. ¿Era no denominacional? Ah, sí. Perfecto. Digamos, era de corte carismático, como tipo pentecostal, solo para que los hermanos que nos ven tengan una idea de que, digamos, no denominacional de corte carismático. Así es. Ok, entonces creciste católico, pero como dices, debido a que no conocías mucho tu fe, te invitaron a este grupo, viste mucho dinamismo, entraste al grupo de jóvenes, entusiasmo y tenían comunidad. ¿Todo eso te entusiasmó? Sí. Algo que me llamó la atención, dices que tú te metiste de fondo sin investigar. ¿Tú no hiciste una investigación para ver si debías quedarte en ese grupo o sí la hiciste? No, yo pienso que me estaba guiando por mis emociones. Uh-huh. Realmente era por mis emociones y si se sentía bien, pues estaba bien. Uh-huh. Y así es como empezó. Realmente no investigué, realmente no me cuestioné si estaban mal, si estaban... Pues yo pensé que estaba bien, ¿no? O sea, te aman, te quieren, tienen comunidad, oran contigo, te enseñan a vivir el evangelio y a aceptar a Jesús en tu corazón. Y pues para mí estaba bien. O sea, yo no tenía ningún inconveniente, no tenía
¿Por qué cuestionar eso? Ujú. ¿No te pasó ni por la cabeza que había diferentes denominaciones y que había diferencias teológicas, Para pero nada. simplemente te trataron bien Sí, y hablaban sí, de sí. la Biblia, hablaban de Jesús, hablaban de Dios y ahí Así te es. quedaste? Así es. Ok, entonces te fuiste involucrando poco a poco en la comunidad. Si nos quieres platicar cómo te fuiste involucrando. Sí, entonces, en ese grupo de jóvenes alguien me invitó a una escuela de discipulado y ahí es donde me empecé a enamorar. Ujú. Después de ese año de discipulado, me hice mentor, empecé a dar como devocionales y ayudar a la gente. Y yo creo que de ahí empecé a ver mucho en la Biblia, pues muchos pasajes bíblicos y muchos versículos que no me daba cuenta antes y que no era congruente con lo que nosotros hacíamos. Ok. Entonces, gracias a eso de que estábamos profundizando mucho en la Biblia, Ujú. yo empecé a ver que mucho de lo que nos decían los pastores y mucho de lo que hacíamos en la iglesia no concordaba con lo que estaba en la Biblia. Pero como dije, como me amaban y como me abrazaban y me sentía amado, pues Te sostenía. sí, no tenía mucho poder esto, pues con el amor que me daban. O sea, por un lado ese cariño. Ese cariño era más importante en ese momento porque tal vez yo me sentía que lo necesitaba o que era importante. Estaba joven. Sentido de Soy comunidad. joven. Pero al mismo tiempo comenzaste a desarrollar una pasión por el estudio de la Biblia y Así empezabas es. a notar algunas cuestiones que no concordaban del todo. Pero Así como es. dices tú, a pesar de que ya veías algunas cosas, te mantenías ahí porque Sí, te amaban es por el y amor. te sentías que estabas en un buen grupo. Así es, sí, Ok. totalmente. Realmente yo decía, no, pues, o sea, están equivocados aquí y allá, No es la pero gran no es la cosa. gran cosa. No voy a salirme del grupo nomás por una cosita que dijeron en una prédica. Ok. Y luego, me Ese era imagino, mi- seguiste profundizando en tu estudio. Sí, yo empecé a hacer un grupo bíblico en mi casa, en la casa de mi hermana. Empecé a difundir así mi verdad que yo tenía y decirle a todo el mundo acerca de Jesús, a mis amistades, a mi familia. Quería que todo el mundo conociera el amor de Dios Ujú. y lo que me estaban enseñando a mí. Y era algo hermoso y yo quería que ellos lo vieran. Mis papás pues eran católicos y son católicos. Y yo quería que ellos se hicieran, como yo les decía, cristianos, ¿no? Ujú. Para mí realmente los católicos, pues sí, en alguna parte ya sé que sí son cristianos, pero no los consideraba como los cristianos de los Hechos de los Apóstoles, Digamos que del primer siglo. eran cristianos, pero no tenían pureza teológica, sería Así justo es, decirlo sí, de esa sí. manera. Sí, estaban alejados de la Biblia un poco. Ok. Él no sabía cómo realmente bíblicamente decirlo, pues. Ahora, No tenía los argumentos. una pregunta. En la iglesia o en la denominación donde tú te encontrabas, independientemente de cuál era tu punto de vista, no sé si tú recuerdas cuál era el punto de vista, no tuyo personal, sino cuál era el punto de vista de la denominación o de la iglesia donde estabas acerca del catolicismo. ¿Tú recuerdas? No sé si nos pudieras compartir. ¿Qué pensaban ellos sobre el catolicismo? Mira, por primera vez cuando empecé a ir al grupo de jóvenes, indirectamente sí mencionaban a la Iglesia Católica. Ujú. Decían que tienes que tener una relación con Jesús Ujú. y no se trata de una religión. Ujú. Es una relación y no una religión. Y para mí eso me daba así como en lo profundo de mí, pues, porque yo todavía sentía que era católico, venía de una familia católica, mi familia practicaba una religión. Entonces, eso me confundía mucho, y aunque no decían que la Iglesia Católica estaba mal, indirectamente estaban negando o diciendo que estaba mal, pues, porque decían ese argumento. Entonces te hacían escoger entre una relación con Jesucristo y y- rechazar todo lo que es... y la religión, que aunque a lo mejor no siempre decían el nombre católico,
pero Sí, se sí, sí, sobreentendía que cuando ellos decían Jesús o religión, Sí, era sí, como decir sí. Jesús o tu religión católica, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Ok. Y la otra es que ya en las clases de discipulado nos decían que la Iglesia Católica, ahí sí lo mencionaron, que tenían un libro aparte de la Biblia, el Catecismo, El catecismo. y que era como agregarle más cosas a la Biblia y eso era en contra de lo que dice la Biblia. O sea que el catecismo no era una explicación de la Biblia, No, no, sino no. el catecismo era un agregarle a la Así es, Biblia. Era así una, es. era una adición, no Así era es. una explicación. Así lo explicaban ellos. Así lo explicaban Sí, sí, ellos. sí. Y comparaban mucho con los mormones. Así como los mormones tienen un libro, los católicos tienen un libro. Ok. Y para mí yo decía, oh, sí, cierto, sí. O sea, yo todo no lo profundizaba, Ujú. no lo meditaba y más bien me dejaba llevar por lo que me decían. Que ese fue el error que caí y por eso duré ahí como 3, 4 años Ok. en el protestantismo. En el protestantismo. Fueron 4 años para hablar de números redondos. Sí, Fueron 4 años, ok. Entonces, no fue mucho para darme cuenta porque, bueno, si seguimos en la historia, pues ya después del grupo bíblico que teníamos en la casa de mi hermana, empezamos a leer Juan y también empecé a conocer a mi esposa, ya la conocía, Ujú. pero empecé a ver que ella pues también ama mucho a Dios y ella estaba también en búsqueda de una iglesia en español, porque para ese entonces estábamos yendo a una iglesia en inglés Ujú. y ella no se sentía a gusto Ujú. y también en esa iglesia tenían pantallas. Entonces ella decía, no, pues esto está mal, no es bíblico, no está bien que el pastor esté en una pantalla y no esté aquí físicamente. O sea que era una iglesia que le llaman satelital, Ajá, donde el satelital. pastor estaba en otro edificio, en otro lugar, Pues de hecho me grababan el video y lo ponían. pero no estaba físicamente el No pastor estaba ahí. físicamente en ningún campus. Ustedes Lo veían- grababan el video y lo ponían en diferentes horarios. Oh, sí. Sí, así Y así era. tenían un pastor cibernauta. Sí, ajá, ándale, Ok. ándale. Estaba raro, estaba bien raro. Entonces Ok. ella se sentía incómoda, yo también me sentía incómodo. Pero otra vez, no teníamos suficiente estudios teológicos o doctrinales para argumentar en contra de eso. Simplemente en nuestro espíritu estábamos rechazando esas cosas, como que no, esto no está bien, esto no está bien. Pero no sabíamos cómo expresarlo, no sabíamos a dónde ir. Un poco raro, pero... Entonces ahí empezamos a empezar a buscar. Con el estudio bíblico que teníamos de leer Juan, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas. Y también aparte en la práctica, de ir a esa iglesia que tenían satelital, ¿no? Que tenían toda la enseñanza por una pantalla. Y ya en esa búsqueda empezamos a ir a muchas iglesias, a visitar a diferentes denominaciones. Ujú. Allí es donde empezamos a darnos cuenta que tienen diferente doctrina. Ahí nos empezó a interesar la doctrina. Cuando antes no era muy importante, ahora ya se volvió bien importante. Ya se volvió algo de vida o muerte. ¿Quién tiene la verdad? No sabíamos quién tenía la razón. Entonces caímos en ese dilema al punto de que dijimos, yo creo que vamos a tener que fundar nuestra iglesia. Y esa era una de mis metas. Yo voy a fundar mi iglesia que va a ser mucho mejor que estas, porque parece que todas se contradicen. Y ella también estaba bien apasionada y sí, hay que fundar una iglesia, hay que fundar una escuela porque están mal. O sea, parece que todas tienen cosas que se contradicen. Ok. Entonces ahí es donde empezó la búsqueda por mucho tiempo, por meses, yo creo que casi un año. Y fuimos a parar en diferentes ocasiones, en diferentes iglesias. Fuimos a una que empezamos a servir. Empezamos a darnos cuenta que los jóvenes tenían mucha necesidad. Le dijimos al pastor, ¿sabes qué? Queremos ayudar a los jóvenes, queremos que ellos vivan un retiro con otra iglesia. ¿Por qué no nos unimos con otra iglesia? Y el pastor decía no, porque son mis ovejas y esas ovejas se van a ir con otro pastor.
no podemos unirnos, se tienen que quedar en esta iglesia. Había un temor de que... Un temor de dejarla. De perder a los miembros de su iglesia. Sí. Entonces ahí por primera vez, una de las primeras veces me di cuenta que dije, esto está mal. O sea, se supone que tenemos que amarnos, se supone que tenemos que unirnos. Empecé a darme cuenta, como estamos leyendo Juan, en Juan 17, que decía la unidad, que Jesús ora por la unidad, que todos sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Entonces ahí empecé a darme cuenta que este pastor no quería la unidad, no rechazaba unirse con otro pastor que tenía una amistad. Ellos iban a la escuela juntos y no quería que ese pastor y él se unieran, pues. O sea que ni siquiera se trataba de un pastor de otra denominación. No era de la misma... denominación, sí. De la misma asociación, del mismo compañerismo. Se podría decir, sí. Y ni aún así él se sentía con la seguridad y la tranquilidad de permitir que el grupo de jóvenes de su iglesia fuera a convivir con el otro grupo de jóvenes. Así es. Y empezaste a notar como un sectarismo, lo que le llaman la mentalidad sectaria. Igual yo no podía decirlo en palabras. Ahorita me lo dices en palabras, con los argumentos como son, pero yo no podía expresarlo así en ese momento. Pero intuías que algo no estaba bien. Que no estaba bien. Pero no sabías exactamente. No sabía qué. Okay. No sabía qué. Okay. Sinceramente, Evelyn, mi esposa tampoco. Ella solamente, igual nos dejábamos guiar por las emociones. Sabíamos que esta emoción estaba mal. Que el rechazo de unirse con otra iglesia de la misma asociación estaba mal. Y decíamos, esto está mal. Entonces ahí empezamos a ver, ok, esto está mal, vamos a irnos a otra iglesia. Entonces así empezamos a irnos a otras y empezamos a ver que habían incongruencias, pues. Por ejemplo, en una ocasión fuimos a una iglesia y empezamos a ver que un pastor predicaba algo y otro pastor predicaba otra cosa. Entonces ahí otra vez íbamos a la pregunta, pues, ¿por qué predican diferentes cosas? Uno predicaba que el don de lenguas es necesario para dejar de pecar y el otro predicaba que no es necesario. Entonces decíamos como que, pues, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Era muy claro que alguien tenía que tener la razón en ese tema. ¿Te sentías impotente? Y me sentía... De que no podías discernir cuál de los dos estaba en lo correcto. Y no podía... Y pues estábamos... De veras, fue bien... ¿Un dilema? Es un dilema, ¿no? Sí. Fue bien, pues bien gacho, pues la verdad que pase eso, pues, en todo esto que ocurrió. Y de ahí, pues sí, seguimos en la búsqueda hasta que dimos con una iglesia metodista. Entonces fuimos a la iglesia metodista y es ahí por primera vez que me di cuenta que tal vez el catolicismo había una oportunidad. Tal vez puede que tenían algunas cosas buenas, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando entramos vimos al pastor y el pastor tenía el collar blanco, ¿verdad? Y también la Eucaristía, que ellos le llaman Santa Cena, era muy parecida. O sea, en las iglesias anteriores que íbamos era un vasito con con jugo de uva y la oblea, ¿no? Chiquitita. Y aquí en la iglesia metodista era diferente. Tenía un copón con hostias y tenía una copa. Y era también jugo de uva. Y todos se tenían que parar y tenían que hacer fila. Entonces me vinieron malos recuerdos, ¿no? Dije, esto se parece a la iglesia católica. Pero igual todavía yo decía, no, para nada, no vamos a ser los católicos. Eso es muy raro. Para nada. O sea, me estoy radicalizando, ¿no? Sí. Y también en la iglesia tenía el nombre de un santo. No me acuerdo del santo. Pero se decía San algo. San fulano. Ajá. Entonces decía, ok. Y también tenían ciertas imágenes. No muchas imágenes, pero sí tenían como una imagen de Jesús, una imagen de ciertas cosas, algunos íconos. Sí. Entonces ya al salir de esa iglesia
ya empecé a manejar y en mi mente decía, es la Iglesia Católica. Te digo, yo no sabía nada, no tenía los argumentos doctrinales, que ahorita ya pues ya sé, pero en ese momento algo me hizo clic. Y dije, ok, ya fuimos a muchas iglesias y todas se contradicen. Ya fui a la iglesia metodista y parece que también está un poco raro. Y algo me hizo clic, no sé qué fue. Yo le llamo que fue la gracia de Dios, yo le llamo que es un milagro, pero algo me dio una seguridad y una firmeza dentro de mí que dijo, me dije, es la Iglesia Católica. No lo dije en ese momento, yo nomás me lo guardé. Ahora, todo esto era tu meditación. Era en mi cabeza, yo estaba manejando y ya después ni siquiera había visto la Iglesia Católica, no la había... Ni andabas viendo videos, nada, investigando todavía. No investigué nada. O sea, fue como una intuición Fue de tu alma. Fue una intuición que dije, es la Iglesia Católica. Y fue una seguridad y de ahí no me salí. Es la Iglesia Católica. No sabía por qué. No sabía, ahorita ya sé por qué, ¿verdad? Pero ya antes no sabía por qué, no sabía cómo. Obviamente desde el principio sí te puedo platicar así brevemente que sí había como una atracción. No te voy a negar. Sí había como algo que no podía ignorar, que tenía la Iglesia Católica y que no tenían nuestros hermanos separados. Como lo primero es como las iglesias tan bonitas. La belleza. Sí. O sea, yo no podía ignorar que las iglesias católicas estaban bonitas. Y todas las iglesias protestantes parecen bodegas. O sea, suena gacho, Sí, suena difícil de creer. Es una realidad, ¿no? Pero eran bodegas, son lugarcitos que rentan. Locales. En locales que rentan. Y yo siempre que pues me iba porque me iba bien lejos, para ir al servicio protestante me iba a media hora, 40 minutos. Cuando aquí hay iglesias católicas en cada esquina, ¿no? O sea, hay muchas. Y aún evangélicas. Sí, yo me iba, Y aún hay evangélicas, pero que tal vez no era de tu estilo. Ah, no. No era de tu sabor. No, yo buscaba las bodegas, yo buscaba los locales. Okay. Pero siempre que pasaba en el carro, yo veía pues que, ay, qué bonita iglesia, y me gustaba por la estructura. Yo estudié arte y me gustaba, pues, no podía ignorar. La belleza es la belleza de la iglesia, que por afuera. Y la belleza pues viene de Dios mismo, ¿verdad? No es algo del diablo. Claro. Sí, claro. Es parte de lo que Dios es. Y en ese momento, como te digo, no lo podía expresar, no podía discernir como, ok, tienen belleza, entonces está bien. No, simplemente no podía ignorarlo. La otra es María. Mi mamá en su sala tenía una imagen de María. Entonces yo era bien protestante, ¿no? Y mis papás me apoyaban, me decían, tú vas a ser un gran pastor, vas a ser el gran predicador. Y hasta eso mi mamá sí me apoyaba, me decía que me fuera y evangelizara a todo el mundo. Ella siendo católica, pues. Pero ella también no ignoraba, pues, las cosas. Las diferencias. Sí. Pero siempre que pasaba por la sala veía la imagen de la Virgen. Y yo, o sea, la verdad, José, cada vez que pasaba, yo no podía ver la imagen. Yo la rechazaba totalmente. Y eso siempre lo tenía en mi corazón, o sea, no me salía a gusto. No me salía a gusto porque dentro de mí, otra vez, meditando, decía, ¿por qué la rechazo? O sea, ¿por qué no puedo verla? Es una simple imagen. Entonces sí, a veces la veía de reojo, pero otra vez me iba, ¿no? Y me salía. Como que otra vez algo me atraía que no podía ignorar, pues no podía ignorar que la Virgen, yo la estaba rechazando. Okay. Dentro de mí yo la estaba rechazando. Entonces, para nuestros hermanos católicos que nos escuchan, hay algo. Sí. Entonces tú la rechazabas a María, ni siquiera querías ver la imagen. No quería ver la imagen. Esto obedecía a la teología que ya te habían enseñado, ¿correcto? Sí, ellos decían mucho que... yo creo que por eso, decían mucho, pero otra vez, como que no lo cuestionaban y simplemente le hacía caso a lo que me decían. Realmente ¿Qué cosas te decían? ¿Qué escuchabas acerca de María en tu tiempo de evangélico? Pues más que nada es que la ignoran totalmente, no hablan de ella. Okay.
Entonces lo que ahora me doy cuenta, ¿verdad? Que lo que hacen es ignorar las cosas y enfocarse en unas. Se enfocaban tanto en Jesús y solo Jesús, que no hablaban nada de María, no hablaban nada de nadie, solamente Jesús. Y curiosamente sí hablaban de personajes de la Biblia, Abraham y Esther y Judí y todos ellos, pero de María no hablaban de María. Y era como que evitarla y simplemente mantenerla oculta. Pero otra vez, yo entrando a mi casa, entrando por la sala, siempre veía a María. Entonces, con esa mentalidad de que nunca me hablaban de María, yo automáticamente decía, pues no tengo que creer en María, yo no tengo que hablar de María, igual que ellos lo hacen. Entonces yo seguía el ejemplo. Bien o mal, yo lo seguía. Yo no me cuestionaba si estaba bien o mal. Claro, sí decían a veces que adorábamos a María, que los católicos adoraban a María, y empecé otra vez, Coco Wash, a creérmela, pues. Que mi mamá y mi papá adoraban a María. Estaban cometiendo idolatría. Idolatría. No lo decían tan cual así idolatría, pero sí decían, están adorando a María. Entonces, igual, yo llegaba a mi casa, le platicaba a mi mamá, oye, no adores a María no es Dios y no sé qué. Pero ella me decía, no, yo no creo que es Dios. Es la madre de Jesús, pero no es Dios. Jesús es Dios. ¿Y tú cómo reaccionabas cuando veías que tu mamá te decía, no, si yo no la adoro? En el momento sí me peleaba, Yo me agarraba ahí del chongo con mi mamá y le decía de todo lo que se iba a morir, si es que seguía a María. Pero ya después del tiempo, empecé a ver que no estaba mal. O sea, mi mamá creía en Jesús, era cristiana, pues ella amaba a Jesús. Entonces, pues sí, empecé a aceptar. ¿Te diste cuenta que aunque la teología de tu mamá no era igual a la tuya, pero por otro lado te diste cuenta que tu mamá no era una idólatra, que no estaba alejándose de Jesús o no era una pagana, pues, por así decirlo? No, yo empecé a ver que realmente no creía que era Jesús, que era Dios. Okay. Que era absurdo, ¿verdad? Entonces, ese malentendido se te quitó de tu cabeza. Sí, ya con el tiempo. Al principio sí. Al principio le di guerra mucho. Tú querías que ella agarrara la imagen y la sacara, ¿correcto? O sea, sí, yo que no, es que había una confusión, pues. Dentro de mí yo pensaba que si ella le pedía a María era como adorarla. Okay. Porque eso me enseñaron. Entonces, para mí, tener la imagen, pues, ok, que la tenga. Porque yo me encantaba el arte, pues me encanta el arte. Pero que no le pidiera a ella, pues. Que le pidiera solamente a Jesús. Está bien que tenga la imagen, pero que no le pida a María. Okay. Otra vez, ahora ya sé por qué, ¿verdad? Ya sé por qué creía eso, ya sé por qué ellos, los protestantes, creen eso. Pero bueno, entonces esas cositas me atraían. María, como que me atraía. También las iglesias bonitas, la belleza. Y otra, también no te lo puedo negar, es me acuerdo que estábamos leyendo el libro de Jonás. Cuando ya sabes que Jonás corre, ¿verdad? Y no quiere cumplir con lo que Dios le manda. Y se lo traga una ballena, ya sabes todo eso. Porque está renuente, no quería, rechazaba el llamado de Dios. Y yo me sentía así. Cuando estábamos leyendo eso, porque eran semanas, ¿no?, que leíamos el libro, yo me sentía que estaba rechazando la iglesia. O sea, yo dentro de mí, yo sentía como que el llamado a ser sacerdote, pues. Y yo decía, yo no quiero regresar a la iglesia católica, porque si me regreso voy a ser sacerdote. Entonces, como que decía, no. Entonces yo otra vez, para no entrar a la iglesia católica, yo mismo veía cosas en el internet que rechazaban la iglesia católica. Yo mismo buscaba cosas anticatólicas. ¿Estabas buscando excusas para justificar tu permanencia en el protestantismo? Sí. Yo me acuerdo que le puse en el internet católico versus protestante, en imágenes, y salían un chorro de cosas.
Y todas las que le daban la torre a la Iglesia Católica, le daba clic y leía todo. Leía todas las predicaciones de muchos pastores que le daban la torre a la Iglesia Católica. Y cuando ganaban yo decía, yes. De así, eso es lo que yo buscaba. Yo buscaba justificarme que estaba bien. Y así lo hacía. Dándole en la torre a la Iglesia Católica y excusándome pues de que yo no tengo que ser católico. ¿Llegaste a encontrar algunos documentales? Muchos. Sobre los abusos que algunos sacerdotes han cometido. Muchos. Y eso de alguna manera te daba cierta tranquilidad en tu conciencia. Bastante. De decir, ¿ves? No, si la Iglesia Católica fuera de Dios, pues no hubiera estos abusos o estos sacerdotes que han cometido estos crímenes, no los hubieran cometido. Y eso te daba a ti... Bastante. Te daba a ti la seguridad de que tú estabas en lo correcto de ser un protestante. Sí, yo lo buscaba y cada vez que me venía una duda que me tenía que hacerme tal vez católico o que Dios me estaba llamando otra vez, veía cosas anticatólicas. Entonces sí llegaste a estar en un proceso donde por un lado te sentías atraído de ciertos elementos del catolicismo, pero al mismo tiempo intelectualmente tú todavía tenías muchas objeciones y no querías ni ser católico todavía en este momento, ¿verdad? No, no, como te dije, ya después de esa búsqueda de tantas iglesias y ver cómo estaba la división y ver que todas se contradecían unas con otras, es cuando ya me interesó la doctrina. Ya dije, ok, no me voy a ser católico, pero sí tengo que investigar por qué en el protestantismo existe tanta división. O sea, si yo estaba yendo a un seminario protestante, fui a 2, y ahí dentro de ahí veía división, y dije, ok, si voy a seguir en esto, tengo que investigar por qué hay tanta división. ¿Por qué? Y otra vez, no tenía los argumentos, no sabía que estaba mal, pero sí mi intuición me decía que algo estaba mal. Es cuando ya me empecé a dar cuenta de la Reforma, empecé a dar cuenta de las solas, me empecé a dar cuenta de la Eucaristía, de cositas así, pues. Ok. Entonces digamos que al principio eras evangélico, pero después comenzaste a estudiar ya más lo que es el protestantismo clásico, protestantismo histórico, porque mencionaste las 5 solas. Sí. Porque no todos los grupos, hay muchos grupos evangélicos que es pura Biblia, ¿no? Sí. Pero hay otros grupos que se apegan más a las doctrinas de Martín Lutero, Juan Calvino. Sí. ¿Llegaste a tener convicciones reformadas? ¿Te inclinabas hacia lo reformado? Lo curioso es de que, fíjate, se me hace ahorita ya estando como católico, viendo hacia el pasado, se me hace bien deshonesto de parte de los pastores que yo tuve mucha amistad y me discipularon. O sea, yo pasé horas y horas con ellos. Se me hace bien deshonesto que no nos hablaban de las olas, pero indirectamente nos hablaban de las olas. O sea, agarraban la Biblia y decían, solamente cree en la Biblia y solamente cree en Cristo Jesús, pero no te decían de dónde venían esas doctrinas. O sea, no te decían, bueno, viene de Martín Lutero, que dijo que la sola fide, la sola escritura y solamente eso. Sola gracia. Ajá. Para los que nos están escuchando y no saben ni qué son las solas. Y no saben, mucha gente no... Yo no sabía nada de eso. Entonces las solas serían sola gracia, sola escritura, solo Cristo, sola fide, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿verdad? Uh-huh. Digo esto porque nuestros hermanos católicos tal vez no saben ni qué son las solas. Pero esas son las 5 solas de la llamada Reforma, y hay muchos grupos protestantes que son reformados de hueso colorado, y ellos se aferran más a lo de Martín Lutero, porque hay otro grupo, como dices tú, donde tú estabas, que son más evangélicos, son más modernos, y ellos casi no mencionan a Lutero, no mencionan a Juan Calvino, no mencionan, como dices tú, las solas. No los mencionan. Según ellos te dicen que pura Biblia, pero en la realidad sabemos que esas mentalidades, esa forma viene de las olas, viene de Martín Lutero, viene de la Reforma protestante, pero no te lo van a decir. Sí, y es lo que se me hace bien deshonesto. O sea, viendo hacia atrás, yo digo, o sea, ¿por qué? ¿Qué les costaba decirme de dónde venía esto? O tal vez no sabían. Tal vez ellos mismos desconocían, tal vez tampoco no sabían. Y sí está bien, ¿no? Yo siento que nunca tuvieron la mala intención. Ellos siguen teniendo la buena intención de predicar. Pero viendo hacia atrás, digo, me hubiera gustado, pues.
alguien que te hubieran dicho, me hubiera dicho, mira, estas doctrinas sí, vienen de aquí y son así, 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 de manera sistemática. Sí, pero sí. no. Y por eso yo duré muchos meses viendo así, leyendo y viendo muchos videos para ver, pues, por qué creía en esto y por qué otros creen en esto, y empecé a comparar. Y también Evelyn, mi esposa, me empezó a mostrar, pues, muchas cosas, me empezó a preguntar muchas cosas, y es cuando empezamos a profundizar mucho. Y nos empezamos a dar cuenta, pues, de que, por ejemplo, lo primerito que nos empezó a acercar a la Iglesia Católica, pues fue eso, la unidad, que era una. O sea, la Iglesia Católica, empezamos a ver, es la única que está en todo el mundo, y que lo mismo que se predica en Roma, se predica en San Diego, y se predica en China, se predica en todas las partes del mundo. O sea, la misma homilía, o más bien las mismas lecturas, están en todo el mundo. En todo el mundo. Wow, qué bonito, ¿por qué nosotros no tenemos esto? Eso fue lo primerito, la unidad. ¿Por qué hay tanta unidad aquí? Y si es tan mala, ¿cómo le hacen para conservar esa unidad? Si son del diablo, si la Iglesia Católica es del diablo y es la gran ramera, ¿cómo es posible que tengan, como dijiste hace un momento, belleza? Sí. ¿Cómo es posible que tengan unidad si sabemos que lo contrario a la unidad es división? Y en la lista de pecados hay una lista en Gálatas, sí, la carta a los Gálatas, el capítulo 5, del verso 21 en adelante, o del 20, donde comienza a hablar de una lista de pecados, y uno de esos pecados es la división. Sí. Entonces, ¿por qué la división existe en el protestantismo si se supone que ser protestante es lo más puro y es lo más correcto y lo más bíblico y la sana doctrina? Pero ¿cómo es posible que el protestantismo esté tan dividido cuando es un pecado? La división es un pecado, es fruto, le llama una obra de la carne. Y la Iglesia Católica, que supuestamente es del diablo, y que la Iglesia Católica, que supuestamente no es de Dios y no es bíblica, tenga la unidad, que es fruto del Espíritu. Sí. Y también en Efesios 4:5, que dice también que hay una sola fe, un solo Señor, bautismo. Un solo bautismo, y ya luego sopórtense unos a los otros. Entonces, la unidad. Lo primero para mí fue la unidad, y ya empecé obviamente a profundizar más y más y más. Y ya yo creo que el punto crucial de nuestra seguridad de por qué tenemos que hacernos católicos fue la Eucaristía. O sea, ¿cómo descubriste la Eucaristía? Pues empezamos a ir a la Iglesia Católica. ¿A misa? Empezamos a ir a misa y... ¿Se sentaban hasta mero enfrente? ¿O como muchos protestantes nada más se sentaban en la última banca? Creo que yo así lo hice la primera vez. Sí, hasta atrás, ¿no? Sí, hasta atrás. Y llevábamos nuestra Biblia y nuestro cuaderno y hacíamos notas de qué es lo que estaba mal. Queríamos buscarle cosas malas. Ajá. Y Evelyn también buscaba, y anotaba y toda la cosa. Pero nuestro primer encuentro fue ese. Ir a misa y también, igual, en el estudio bíblico. Yo recuerdo mucho que cuando estábamos leyendo el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, yo no quise ir. Yo, ¿sabes? Le dije a Evelyn, ¿sabes qué, chiquis? Yo no voy a ir al estudio bíblico, porque esta vez mis papás van a ganar. Se estaban yendo mis papás y estaban yendo otras personas y una pastora. Y esa pastora pues tenía mucho conocimiento, y a veces pues ahí mis papás y esa pastora debatían, ¿no? Pues porque ella tenía sus puntos y mis papás también. Mis papás no sabían nada, pero ellos más bien como que lo vivían, pues. Decían, no, pues acabamos de ir al Santísimo. Y la pastora decía, pues, ¿qué es el Santísimo? Y mis papás explicaban, no, pues es que creemos que Jesús está presente en la Eucaristía. Jesús está ahí, realmente, su cuerpo está ahí vivo. Decía, ok. Entonces yo recuerdo que cuando me tocó dar el estudio acerca de Juan 6, dije, yo no voy a ir. Yo no voy a ir porque mis papás van a tener la razón y nos vamos a agarrar ahí otra vez. Se va a poner feo. Se va a poner feo y no. Entonces ese fue también uno de mis primeros encuentros con la Eucaristía. Dije, no. Entonces, tú ya sabías que la Eucaristía sí era de Dios. Y sabía cosas
pero igual no las meditaba. No las meditaba, meditaba en otras cosas. Que ese es el error, pues, que yo y mi esposa, sin saber, sin tener la intención de hacerlo, pero meditábamos en otras cosas. Cuando deberíamos de tomarnos el tiempo de meditar por ejemplo, en Juan 6, meditábamos en otro. Okay. O sea, sí es como nos enseñaban, pues. Mediten en estas cosas y no mediten en estas. O sea, indirectamente te enseñaban a ignorar ciertos pasajes de la Escritura porque eran pasajes católicos. Sí, no lo hacían en mal show ni nada, pero... Pues no tenían una enseñanza que dar. Por ejemplo, eso de comer, cuando Jesús dice, ¿no? En Juan 6, comer su carne, beber su sangre, en un contexto protestante, no tiene realmente mucho sentido. Creo que lo manejan como que, no, Jesús se refiere a que tengas fe en Él. Jesús se refiere a que solamente creas en Él, en tu mente, de manera intelectual. Pero la verdad Jesús está hablando de algo mucho más fuerte, ¿no? Porque varios dijeron, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Obviamente Jesús no estaba hablando de una aceptación mental, porque la aceptación mental ya la tenían, ellos eran discípulos, pero el problema es que Jesús estaba diciendo que debíamos comer su carne y beber su sangre, y en el contexto protestante pues eso no tiene sentido, no se enseña eso. Sí, pues realmente y te hacen creer que es un símbolo y que todo es un símbolo y pues yo sin saber otra vez me creía todo lo que me decían, pero sí, inconscientemente yo me saltaba versículos, no quería entrar en debate. Okay. Entonces ya estaban yendo a misa, volviendo al ya de regreso. Empezamos a ir a misa y ella me empezó a muchas objeciones, me empezó a dar así una tras otra. Ya sabía, ella ya dijo, ¿sabes qué? Yo no creo en ninguna iglesia. Yo no creo que alguna iglesia tiene la verdad. Yo pienso que todas están mal, incluyendo la iglesia católica. Y así que yo y mi Biblia. Entonces sí, por mucho tiempo ella me decía, yo y mi Biblia, yo y mi Biblia, yo y mi Biblia, yo no voy a ir a ninguna iglesia. Pero poco a poco le dije, bueno, ok, está bien, vamos a profundizar en la Biblia. Entonces yo obviamente buscaba versículos que mostraban cosas católicas. Y decía, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué esto está aquí? ¿Pero por qué? No puede ser. No puede ser, esto nadie me dijo de esto. Y era como, poquito a poquito, quitarle una venda de los ojos. Yo estaba convencido, solamente no tenía los argumentos. Y ella me mostraba todas las cosas anticatólicas. Y poquito a poquito, pues igual se me quitaban las vendas de los ojos. Esa venda. Ajá. Y era algo bien increíble y realmente... Cuando ustedes estaban en esa búsqueda, ¿seguían todavía yendo a misa? ¿Seguían investigando? Pero al mismo tiempo estaban llegando a misa cada domingo. Estábamos yendo a misa y ella estaba yendo a una escuela de discipulado a la que yo fui. Okay. Entonces ella dijo, yo voy a acabar la escuela de discipulado. Yo voy a seguir yendo y yo voy a seguir escuchando porque a lo mejor ellos tienen razón. Entonces yo por mi propia cuenta, yo tengo que ser objetiva y tengo que ver que lo que estamos haciendo está bien. Okay. Entonces ella quería realmente... Sí, quería asegurarse. Sí. Y lo hacía por temor a desagradar a Dios. En su mente todavía ella tenía un temor a equivocarse. Ella no quería desviarse. Lo último que quería era hacer algo que desagradara a Dios. Por eso quería asegurarse, ¿verdad? ¿Y en qué momento fue cuando tanto tú como ella que se dieron cuenta que como dices tú, ahorita tú comprendes cosas que ni siquiera cuando tomaste la decisión de regresar a la iglesia católica no las entendías todas? Pero ¿qué fue lo que les dio paz en su corazón a ustedes? ¿Qué les dio esa paz de decir, sabes que no, pues sabes que sí tenemos que ser católicos, como dices, a pesar de que tal vez no entendían todo? Pero ¿en qué momento fue cuando se dieron cuenta de que ya no era solamente llegar a misa, sino, ¿sabes qué? No, tenemos que ser católicos? ¿Qué fue lo que los llevó a ese punto? Yo sé que hay miles de cosas, pero así a grandes rasgos, ¿qué fue lo que... ¿cómo sucede eso?
La verdad, José, es como un milagro, es como una gracia, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que fueron varias cosas. Una es que empezamos a ir a muchos como retiros. Ajá. O como pláticas de 2-3 días. Y yo y ella empezamos a ver que están bastante apasionados, o sea, hay gente bien apasionada y gente que amaba mucho a Jesús. Entonces ver el testimonio de las personas, esa fue una, ver cómo amaban a Jesús en esos retiros, en esas pláticas y cómo predicaban con amor y entusiasmo. La otra es que empezamos a ir a los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Empezamos a ir y eso nos terminó enamorándonos mucho más de Jesús que de lo que ya estábamos. Eso dijimos, wow, esto es hermoso. Descubrieron que la iglesia católica no estaba muerta. No, eso era puro cuento. Puros prejuicios, la verdad. Prejuicios porque alguien nos dijo, no la creímos. Y ustedes lo repetían. Y lo repetíamos. Pero ya viéndolo objetivamente nos dimos cuenta que los ejercicios espirituales pues es algo bien bonito. No sé, es algo que vives y creces en amor, creces en tu relación con Jesús, con tu relación con el prójimo y te hace vivir los sacramentos, te hace vivir tu vida como hijo de Dios. Y ella ahí es donde ella dijo, no, sí, esto es de Dios. Debemos ser católicos. Esto es de Dios, sí. El primero fue eso, el primer paso fue darnos cuenta que el protestantismo no tenía fundamento. Ese fue el primer paso. Okay. Entonces, si no es el protestantismo, ¿qué es? Y empezamos a acercarnos. Okay. Y empezamos a cuestionarnos, bueno, podemos ser unos luteranos. Obviamente para nosotros los luteranos estaban un poquito más cerca. ¿Sabes cómo? Uh-huh. Pero fíjate, es curioso porque ella en su interior decía, pues, ok, no vamos a hacernos de estas iglesias chiquitas, denominaciones, ¿verdad? Estas no denominacionales, ajá, ni bautistas ni nada, pero tal vez luteranos, o sea, podemos ser luteranos. Como que en su interior decía como que está un poquito más cerca de la verdad. O sea, son iglesias que tienen liturgia. Ajá, ella no sabía explicarlo. Tienen más tradición. Así es. Pero no son católicos todavía. Sí, pero dentro de, o sea, cuando yo hablo con ella, como que algo dentro de ella decía como que la iglesia católica es la última. ¿Sabes cómo? Como que dentro de ella decía que después de la iglesia católica no hay más. Como que indirectamente ella decía... Una escalera. Ajá. Como una escalera. Así ustedes es. Estaban hasta abajo, las iglesias evangélicas, sí. No liturgia, nada de tradición. Nada. Entonces, pero al mismo tiempo tal vez no estaba lista para llegar al último, que es la iglesia católica. Así es. Pero al menos sí, pues por lo menos luteranos, anglicanos. Pero indirectamente estaba diciendo que estaba yéndose a lo último. Pues era algo chistoso, pues es algo que yo pues teníamos, que ella me decía, no. La iglesia católica es la última, no, esa no. Como queriendo decir eso, sí, esa es. Como diciendo, esa es la última. Esa es la buena, pero todavía no. Esa todavía no. Necesito tiempo. Exactamente. Entonces ya empecé a investigar Lutero. Y empecé a decirle, chiquis, hay luteranos que bautizan niños. Y decían, no. Y yo, sí, bautizan niños, no. Y le mostré los documentos. Me dijo, no. Y le dije, chiquis, también hay muchos luteranos que creen en María. Sí, tienen imágenes también. Y tienen rosario también. Obviamente no como el católico, pero sí tienen. ¿Y cómo reaccionó cuando le dijiste todo eso? No, pues eso ya. Obviamente al principio... pues decía, no. No puede ser. Sí, pero dentro de ella decía, no, yo no voy a ser católica. ¿O nos hacemos luteranos o nada? O sea, todavía no me daba por mi lado, pues. Entonces, me daba guerra. Cuando le informaste que ellos también prácticamente creían todas estas cosas que son católicas... no daba su brazo a torcer. No. Sí, de hecho me vino a la mente cuando yo encontré, hay un tipo de anglicanos que se llaman anglocatólicos. Son anglicanos, pero son anglocatólicos. Sí. Son más cercanos al católico sin ser católico. Sí. Entonces para mí eso fue como... Porque yo tampoco no quería ser católico, pero yo ya estaba descubriendo muchas cosas. Por un lado de que el protestantismo, pues, no, o sea, hay muchas cosas que no tienen sentido, pero por otro lado también estaba descubriendo riquezas, la liturgia y el contacto con los padres de la iglesia. Entonces, los anglocatólicos tienen
tienen más de eso. Entonces para mí fue como, por decirlo así, mi salvación. Hacerme anglo-católico era la manera de ser consistente con lo que yo estaba aprendiendo sin la necesidad de hacerme católico. Pero cuando descubrí que los anglo-católicos también creen en la intercesión de los santos y las imágenes y llaman a María Madre de Dios, para mí fue una decepción. Fue como que, oh no, hasta me enojé. Sí. Me enojé porque dije, no puede ser posible. Se supone que los anglocatólicos iban a ser mi salvación, entre comillas, ¿no? Mi salvación para no tener que hacerme católico. Y prácticamente me di cuenta que casi es igual a ser católico, aunque no son católicos, pero me di cuenta que ya nada más yo estaba dándole vueltas al asunto. Me di cuenta que en la realidad la solución no era ser anglo-católico, no era ser anglicano. La solución era lo que yo no quería. ¿Y qué era lo que yo no quería? Ser católico. Eso les estaba sucediendo a ustedes también, a lo que me estás platicando. Sí, totalmente. Ella no quería dar el salto y estaba tratando de buscarle cualquier excusa para no hacerse católica. Todo menos católico. Hay un dicho, ¿no? Que en el mundo protestante tú puedes ser de todo, tienes como un buffet, tienes de muchos sabores y colores, y te dicen escoge el que quieras, todo menos católico. Menos católico. Sí, entonces ya después de que le mostré el útero, dijo, ok, creo que sí tiene mucha verdad. Y se fue dando cuenta. Yo empecé a mostrarle igual los padres de la fe, empecé a mostrarle cómo respondía a la Iglesia Católica. Ella empezó a estudiarlo, empezamos a ver testimonios, vidas de los santos, a María. Y dijimos, wow, hay una riqueza que ahorita es donde yo digo, qué triste que muchos que se llaman cristianos y que aman tanto a Jesús, que no puedan ver las vidas de esas personas que dieron la vida por Jesús. Qué triste. Si ellos tan solo si se pudieran dar la oportunidad de ver sus vidas, de qué es lo que hicieron, tantísimos milagros que hicieron. Y no solamente los santos, pero la Eucaristía, la Virgen María, la confesión. La gran familia de Dios, ¿no? Es bastante hermoso. Para mí, yo recuerdo la primera vez que ya recibí la Eucaristía, después de tanto tiempo que no la había recibido, me dan ganas de llorar. Y por muchas ocasiones lloré. Y yo sigo llorando, sigo ahí estando. Y ella también llora porque dice, es increíble. Y hasta la piel se nos hace chinita. Ella dice, hay ángeles. Y yo también, sí, hay ángeles. O sea, realmente la fe nos hace sentir algo que... ¿Celestial? Es algo... La misa la saboreamos. Nos cuesta trabajo. A veces sí nos cuesta trabajo. Que estamos en la carne. O simplemente no estamos ahí concentrados. Y cualquier distracción nos distrae. Pero cuando realmente tenemos esa fe, esa disposición, nos metemos en la misa y es algo hermoso. Algo que, como estás en el mundo, entras a misa y es el cielo. Es el cielo. ¿Cómo, qué tienes que decir sobre la confesión? Porque los hermanos separados, evangélicos, protestantes, ellos dicen que no debes confesarte ante un hombre. No sé, platícanos sobre cuál fue tu experiencia con la confesión. No me vas a creer, pero fue lo primerito que a ella la convenció. ¿A tu esposa? A mi esposa. Okay. La confesión. La confesión. Para mí fue, pues como te dije, fue un clic, fue algo que sucedió así en un momento. Un tsunami que te vino. Sí, es esto. Es esto y ya no hay más. Y para ella fue la confesión. Pero ella fue la confesión. Cuando empezó a leer sobre la confesión y obviamente creo que Juan 19, ¿no? Juan 20. Juan 20. Y obviamente empezamos a ver muchos versículos que habla de la confesión y confianza unos con otros y todo eso. Pero más que nada su experiencia como psicóloga, donde ella da terapia a otra persona y esa persona le platica sus problemas. Y esa dinámica, ella le encanta. De hecho, ella siempre me dice, Joy, tienes que ir a terapia, Joy. Es importante que aunque no tengas problemas personales, tú vayas a terapia. Eso te ayuda a platicar tus problemas y que esa persona te diga... No guardártelos, sino sacarlos. Exponerlos a la luz.
para que sea sano, ¿no? Okay. Sano y salvo. Entonces ella, cuando vio esa dinámica y yo se la expliqué y ella la investigó, dijo, wow, esto es hermoso, es como terapia. Es como ir a terapia mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor, sí. Porque es un sacramento, recibes la gracia. Pero así lo vio ella. Sí. Lo vio, es como una terapia y es como bañarte después de estar sucio. Pudo ver la lógica, porque sí, sabemos que las doctrinas de nuestra fe, sí, son revelación divina. Tienen su origen en Dios, lógica. pero tienen lógica. Porque sí. Dios nos hizo como seres que usan la razón y la lógica. Sí. Perfecto. Oye, bueno, antes de ir cerrando, no sé si hay algún hermano separado que nos está viendo, que tal vez que tiene curiosidad sobre el catolicismo, o quizás ya está estudiando, quizás ya está explorando y está comparando, o tal vez ha sentido lo que tú sentiste, de que tal vez ya tiene la sensación de que algo no está bien, pero como tú dices, yo sentía que algo no estaba bien, pero yo no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo se dice? No podía poner el dedo donde estaba el problema. Si hay alguien así que ya está pensando tal vez en el catolicismo, ¿qué le dirías? Sobre todo si es alguien que es evangélico, quizás, ¿qué le dirías? Yo creo que primero le diría como perdón, como que disculpe a tantos católicos que no damos el ejemplo, que no damos testimonio de nuestra fe. Y yo sé que por eso muchos ni les interesa la Iglesia Católica. Porque ven malos testimonios. Ven malos testimonios y realmente dicen, pues, ¿para qué? Si acá dan mejores testimonios, ¿para qué voy a ir a un lugar donde no hay? Entonces, primero le diría, pues, un perdón, que de todo corazón no tenemos, pues, palabras, ¿no? A veces de por qué sacerdotes hacen cosas, de por qué papas, obispos, cardenales y laicos hacen tanta cosa que no deberíamos de hacer. No hay palabras, pero sí hay de todo corazón sí diría que perdónenos, somos humanos. Y la otra sería que se den el tiempo, se den la oportunidad de así como aman tanto a Jesús y así como aman tanto su iglesia, que se cuestionen, se empiecen a cuestionar de dónde surgió todo lo que creen. Yo creo que es lo primero que diría, que se cuestionen de dónde viene el cristianismo. Si Cristo murió hace 2000 años, ¿acaso Dios, que nos ama tanto, no dejó una iglesia hace 2000 años? Que dure. ¿O acaso la misma iglesia donde vas tú, por qué no está en otro lugar? O sea, ¿por qué no está en Rusia o en Argentina o en lugares donde sí está la Iglesia Católica? Entonces, yo me preguntaría por ahí, o sea, si es tan importante mi iglesia, porque yo amo mucho mi iglesia a donde yo voy, ¿por qué no está en otro lugar? ¿Por qué no está en Texas? ¿Por qué no está en Massachusetts, en Alaska, en otros lugares del planeta? Porque Jesús dijo a sus discípulos, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Los mandó. O sea que esa iglesia... ¿Acaso ellos desobedecieron? ¿Acaso ellos simplemente se esperó Dios tal vez? O sea que esa iglesita evangélica a la que pertenece alguien que tal vez nos está viendo, esa iglesia que esta persona dice que es la verdadera sana doctrina bíblica. Sí. No, y lo entiendo totalmente. Esa iglesia... Ellos lo creen. Sí. Esa iglesia debería estar en todo el mundo. Es lo que estás diciendo, porque como ya pasaron 20 siglos de cristianismo, si esa iglesita es la verdadera, pues debería estar en todo el mundo, ¿no? Porque ya son 20 siglos. O tal vez, o preguntarse, pues si Dios nos ama tanto, ¿por qué se esperó tanto tiempo para fundar una iglesia tan buena como la mía? O sea, siento que Dios no sería tan amoroso entonces, porque nos hizo esperar tanto tiempo. ¿Y acaso...? Y preguntarse también, o sea, ser objetivos y ver que, bueno, ok, estos muchachos me dicen que la Iglesia Católica es la verdadera, pero yo veo todo lo malo, ¿no? Hay que ser objetivos y ver lo bueno, ¿no? Empezar a preguntarse por qué en la Iglesia Católica tenemos a tantos santos y mártires
que pertenecían a la Iglesia Católica y hay constancia desde el primer siglo hasta el día de hoy. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si es una iglesia tan mala, por qué produce santos? Yo me iría por ahí. Primero me iría preguntarme si Dios es amor, ¿por qué no ha dejado una iglesia como la mía en otros lugares? Y la otra es profundizar un poquito más acerca de la Iglesia Católica y ver lo bueno, así como vemos lo malo, ¿no? Es un buen punto que acabas de hacer. A mí me pasó que cuando estaba descubriendo, me di cuenta de eso, que cuando yo era protestante, solo estaba yo pensando en las cosas malas de la Iglesia Católica. Sí. Pero a medida que fui explorando, hasta me empezaron a venir memorias de mi infancia. Me empezaron a venir a la mente memorias de mi infancia de buenos católicos. Me acordé de mi maestra de catecismo, que era una excelente cristiana. Me acordé de un vecino que era un excelente católico cristiano, siempre involucrado en su parroquia, en el coro, en el grupo de jóvenes, hablando, hasta a él le gustaba que yo cuando ya después cuando tuve una experiencia de conversión y que terminé en la iglesia bautista, y yo le hablaba de Jesús y todo eso, a él le encantaba que yo le hablara de todo eso, él se gozaba. Pero cuando era protestante como que no pensaba en los buenos católicos, solo pensaba en los malos católicos y, como dices, los malos sacerdotes, los abusos. Y eso es algo muy interesante, y eso que les estás diciendo a las personas que nos están viendo es algo muy importante. Ponte a pensar, si la Iglesia Católica es del diablo, como muchos dicen, ¿por qué produce tantos santos? Es más, ahorita estamos en la era que la gente ya no quiere leer, quieren ver películas y videos. Aquí mismo en YouTube, donde estamos haciendo esta transmisión, que vayan y busquen la película por ejemplo, me viene a la mente la de Francisco y Clara. Búscala, Francisco y Clara. ¿Qué otra película te viene a la mente? San Agustín. San Agustín, un corazón. Hay una que se llama Corazón... Restless Heart. Ajá, Restless Heart. En español también, está en español de hecho. Pero ponle película San Agustín. Ve la vida de San Agustín. Ve la vida de Francisco de Asís. Ve la vida de Juan Bosco. De Felipe Neri. Felipe Neri. Hay muchas, y solamente estamos nombrando algunos. Y son miles de santos. Con un amor a Jesucristo, con un amor a Dios. Y amor a la iglesia. Amor a la iglesia, amor al prójimo, amor a la escritura. Pero yo diría eso, pues, de que se tomen el tiempo. Pues, o sea, así como nos tomamos el tiempo de ir al doctor. Oye, tengo un dolor en la espalda, ¿qué doctor me recomiendas? Y voy con mi vecino, ¿qué doctor me recomiendas? Y tengo que buscar el mejor doctor porque es mi espalda. Pues yo creo que es más importante la fe. La fe es más importante que mi espalda. Busca realmente a qué iglesia ir, ¿no? ¿Qué iglesia tiene las mejores respuestas a las preguntas que nos hacemos, ¿no?